empezarán a trabajar con chicos y tenemos que insistir en esa formación que no es todo táctico y que no es todo resistencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seguir formando. Hay una música por ahí, Alex. Bueno, como les decía, entonces, una vez que los objetivos están planteados, yo tengo que dedicarme a las capacidades condicionales. Obviamente también figura en el cuadro la capacidad técnica y los fundamentos y el entendimiento del juego, que son las nociones tácticas, que eso no es el área que me compete, ¿no es cierto? Pasamos a una siguiente diapositiva. Para ello, entonces, nos regimos de algunos métodos de evaluación. A mí, por ejemplo, me gusta, si el club lo permite, obviamente en Latinoamérica son pocos los clubes que me permiten hacer un estudio de consumo de oxígeno. El estudio de consumo de oxígeno para mí es el dato más importante en la preparación física. Es el que me va a permitir tolerar las cargas, es el que me va a permitir hacer doble entrenamiento, es el que me va a permitir jugar 2 veces en la semana. Ese es el dato. Mientras el jugador tenga un bajo desarrollo, yo no voy a poder exigirlo más. Esa es la coherencia y la realidad de la que hablo y en la que tenemos que tratar de adaptarnos. Como hablábamos de formativas, hice un cuadrito acá que es una pirámide en la cual todos estaremos de acuerdo que hay un orden progresivo de abajo hacia arriba en el cual trabajamos, o deberíamos, a mi criterio, trabajar las destrezas motoras, las técnicas, hablo de las técnicas ya sea desde los gestos deportivos hasta un abdominal, hasta la biomecánica de carrera, de salto. ¿Cuántos de nosotros que están ahí escuchándome podrían, si estuvieran los micrófonos, decirme si ven a muchos profesores en inferiores trabajar estas cosas? Y realmente no lo vemos. Obvio que no es culpa de ellos, pero no lo vemos. Y yo me encuentro con la realidad en primera que ya no le puedo enseñar. Yo ya no puedo enseñarle a un sujeto de 20 años la biomecánica, porque eso lo saca de la cancha. Yo para enseñarle biomecánica le tengo que pedir al director técnico que me dé al jugador, que automatice un gesto nuevo, que trabaje los músculos de otra manera. Esto le va a generar dolores, va a perder tiempo en cancha y va a perder, y va a sufrir molestias que lo pueden llegar a lesionar. Entonces, es muy difícil que yo lo pueda lograr. Luego el trabajo de coordinación es fundamental. Luego el consumo de oxígeno, el desarrollo de la famosa base aeróbica, ¿no es cierto? Ese es el famoso consumo de oxígeno. Todo esto va de la mano, que lo puse en un círculo afuera porque no es mi área, de los fundamentos técnicos y el reglamento. Luego la técnica específica y dentro de mi área seguimos con las capacidades de la condición, cuando tenemos un buen consumo de oxígeno, un buen desarrollo coordinativo y unas buenas técnicas y biomecánicas para terminar en la potencia y en el alto rendimiento deportivo con la excelencia en los aspectos tácticos. El siguiente, Alex. Gracias. Entonces, decíamos, evaluaciones. Para la resistencia, yo personalmente, si tengo la posibilidad en un club, pido consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno es una evaluación muy cara, costosa y que lleva mucho tiempo. Es muy difícil desarrollar en los países donde me ha tocado, pero es el verdadero dato. Aquí en el cuadro podemos encontrar hombre de 75 años deportista, donde hay una clasificación del consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se mide en mililitros de oxígeno por minuto por kilo de peso del sujeto, que es el oxígeno que puede intercambiar, transportar y utilizar a nivel celular en la actividad deportiva. ¿Sí? Hay otro cuadro que habla de los deportes. El futbolista está muy por debajo en esa área y todo tiene que ver, a mi criterio, con el trabajo formativo. Si nosotros no lo desarrollamos de chico, de grande es muy difícil desarrollar el consumo de oxígeno. A veces tenemos la creencia que lo hacemos en la pretemporada. La pretemporada son 20 días, 25, 21, 30, no alcanza. Hay muchos componentes para trabajar y hay partidos amistosos, por lo tanto no podemos dedicarnos a la resistencia. Antes se hacía, pero el consumo de oxígeno se desarrolla científicamente dicen que se desarrolla entre los 8 y los 18 años. En la adultez se desarrolla a cuentagota. Por lo tanto, si no lo trae, no podemos hacer mucho. Pasamos a la siguiente
Exacto. El otro tema que mencionaba yo, que es importante, estamos hablando antes de empezar a confeccionar una planificación, una pretemporada y trabajar propiamente dicha la preparación física. La cineantropometría, estamos hablando de estructura, muchos están familiarizados con el término, para los que no, consiste en una evaluación que mide los componentes de la estructura del sujeto. Estamos hablando de medir la grasa y el músculo principalmente. Yo confío en lo personal en un método de 5 componentes, Frampton, que es lo más real que yo conozco y que a mí me gusta, lo más confiable. También es un poco costoso y demora mucho. En los últimos años, un nutricionista, Francis Holloway, le hizo unas modificaciones para de 40 minutos bajarlo a 12 minutos y que sea significativamente específico y real, ¿no es cierto? Este método es un método indirecto porque, claro, que el único método directo que hay para medir estructura sería matar al sujeto y diseccionarlo. Este método está basado en una disección cadavérica hecha en el año 80 en Canadá. Por eso yo confío que es muy real, porque se hicieron las mediciones de los pliegues de ese sujeto muerto, se le hicieron todas las medidas de longitud y todos los perímetros, perímetros, y una vez anotados todos esos datos, se diseccionó la grasa por un lado, el músculo magro por el otro, los huesos limpitos por el otro lado, las vísceras y como quinto componente, la piel. Entonces, de esa manera, por un programa, una regla de 3, obtienen el resultado y después lo pueden reproducir. Si hacemos las mismas medidas, podemos reproducir esa prueba que hicieron con estos cadáveres. Entonces, una vez que yo hago esa evaluación, ¿no es cierto? Yo tengo un parámetro real. Obviamente a veces podemos trabajar con balanza, podemos trabajar a ojos, si se quiere, ¿no es cierto? Sabemos cuando alguien tiene exceso de peso, estamos en el ruedo y tenemos un ojo un poquito clínico para determinar algunas cositas. Pero esto me tira un dato exacto, porque la balanza sabemos que puede ser un control y una gran ayuda, es una herramienta que siempre sirve, pero a veces un exceso de agua me da un kilo más. Hay muchos factores que me pueden tirar una información que no es correcta. Entonces, yo acá les pongo un cuadrito aquí dentro de la diapositiva, en el cual yo coloco el plantel, los jugadores, la primera sin antropometría. Obviamente no anoto el hueso, ni los perímetros, ni los pliegues. Yo personalmente anoto el músculo, la grasa y el peso. Y obviamente es importante hacer una segunda evaluación, no así en el consumo de oxígeno, porque dijimos que no lo podíamos modificar significativamente, pero sí en lo estructural sí podemos, y hay que trabajar. En estos casos a veces hay que diferenciar. Por eso es importante para planificar la temporada y para desarrollar un plan de acción. ¿Sí? Y los casos puntuales, como decíamos acá. Tenemos X% de grasa, X% de músculo, trabajamos, volvemos a medir. Algunos tienen la posibilidad de hacerlo al mes, otros cada 3 meses. Generalmente es un poco caro. No conviene, a mí no me gusta que me lo haga un nutricionista que compró las pinzas, sino quiero un cineantropometrista, una persona especializada en eso. Pero es un dato concreto y es muy importante que si vamos a un club profesional lo tengamos, porque es el verdadero control y la verdadera mejora del jugador real. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Alex. Aquí les muestro como muchos ya conocen esta planilla. Esta planilla es una planilla oficial. Obviamente son 5 hojas normalmente que se le entrega a cada jugador. Acá yo agarré la que más me interesa a mí, que es el gráfico de torta donde figura la masa muscular de este sujeto. Este sujeto es un jugador profesional de la Serie A de Chile, que tiene un peso de 72 kilos, es un delantero de 1,70 m aproximadamente, que tiene 13% de grasa, que es muy poco para esta medición. Hay otros métodos que arrojan 7%, pero en esta medición un 13% es un porcentaje de grasa similar al de Cristiano Ronaldo.
y un 56% de masa muscular que está valuado como excelente según el sinatropometrista y las tablas de sinatropometría. Abajo un gráfico de somatotipo, una zona bien arriba, bien musculada, cero grasa, la verdad que deportista. Bueno, esto es importantísimo para tener un plantel profesional. Con esto podemos empezar a planificar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias, Alex. Y me quedaban 3 gráficos que los resumo un poquito más, menos extensos. ¿Por qué? Porque ya tienen más que ver con evaluaciones más subjetivas, que tienen que ver con la observación, con el día a día. ¿No es cierto? Yo no hago, personalmente, no hago una evaluación biomecánica o una evaluación coordinativa. Tal vez en otras disciplinas sí las hay y son muy interesantes, pero son disciplinas individuales, no son de deportes en conjunto y donde son quizás más importantes dentro de dicho deporte, como puede ser gimnasia deportiva o mismo un atleta que hace velocidad o que hace carrera con vallas. Entonces, yo lo que hago con estas variables son evaluar subjetivamente y también diferenciar biomecánica, desarrollo intelectual y capacidad coordinativa. Creo que estaremos todos de acuerdo los que están en el fútbol profesional, que nos llegan muchos chicos o muchos jugadores, incluso ni siquiera chicos, jugadores que ya tienen un historial deportivo en primera y que tienen mucha falencia en la capacidad coordinativa, en la biomecánica, en los gestos de levantamiento olímpico, por ejemplo. Bueno, todo eso, si bien es de formativa y uno puede patalear un poquito, no le queda más remedio que arremangarse el overol y echar manos a trabajar y tratar de sacar el mejor producto. Decimos que nuestro trabajo es, tengo un objeto, que es el sujeto, deportista, jugador, realizo un trabajo para obtener un producto, o sea, produzco un cambio, ¿sí? A mayor sea el cambio, mejor será el producto y mayor el resultado. Por lo tanto, no queda más remedio. Yo sugiero, y donde puedo, generalmente en casi todos los clubes los técnicos me han permitido, realizar talleres, porque sabemos que el tiempo es tirano en el fútbol y que cuando entramos a la cancha hay que aprovechar al 100% el tiempo. Entonces yo trato de realizar talleres fuera de la práctica. Al principio son más bien de evaluación, como les digo, subjetivo, y después ya empiezo a seleccionar grupo. Entonces el que no necesita se queda en casa, viene más tarde, no le toca la tarde porque está muy bien en los trabajos de biomecánica, está muy bien en los trabajos de coordinación. Entonces yo hago talleres porque tenemos que seguir trabajando. Yo recuerdo que en aquel club que trabajé por primera vez, se me acercó un papá para decirme por qué mi hijo estaba haciendo biomecánica, bueno, estaba haciendo algo que era biomecánica en el medio de la cancha mientras todos sus compañeros hacían reducido. Y claro, parecía castigado, pero no era castigado. Yo tenía que ayudarlo a mejorar esa mecánica porque lo que le hacía era entorpecer su carrera y su marcha y por lo tanto ser lento cuando tenía todas las posibilidades de ser un sujeto rápido si corregía algunos vicios motores. Entonces, bueno, en primera división lo sigo haciendo y hay que seguir haciendo. Y donde me toca la posibilidad de ayudar en formativas, es fundamental que lo trabajemos en formativas. En formativas, como siempre decimos, lo importante no es ganar todavía, ¿no es cierto? Entonces, si es verdad que lo importante no es ganar en formativas, entonces vamos a dedicarle a la mecánica para que el chico corra bien. El año pasado me tocó un jugador que tenía una mecánica que se agachaba, atacaba con los talones, por lo tanto se frenaba desde la física. Y yo no podía trabajarlo porque tenía que sacarlo del plantel y era un titular indiscutido, un jugador impresionante, pero podíamos potenciarle la velocidad y además sacarle un montón de carga, podría llegar a terminar los partidos mucho menos cargados y mejoraba esa biomecánica, pero bueno, ya tenía 26 años y nadie se tomó el trabajo. Entonces, ese es mi compromiso y yo lo transmito porque para mí es importantísimo, me apasiona y yo sé que hay muchos colegas que también piensan igual y que lo intentan hacer, entonces es una manera de militar y promulgar y intentar que esto crezca y que no abandonemos, que no vayamos directo al gol y directo al resultado. Pasamos a la siguiente diapositiva, Alex, por favor. Bueno,
Y llegamos a las capacidades condicionales, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hablamos de las capacidades funcionales, condicionales, que son la resistencia, la velocidad, la fuerza y la flexibilidad, como les decía, yo la resistencia ya la evalué. Si no la pude evaluar, no hago evaluaciones de campo, de esas que ya conocemos, como el test de Cooper, el test de Mill. Sinceramente, yo lo veo así, ¿no es cierto? Algunos estarán de acuerdo conmigo y que no, obviamente, le espero su pregunta y lo charlamos. Esas pruebas son, primero que son muy nocivas, son muy violentas, muy invasivas, esas pruebas de dejarlo todo en 1000 metros o de dejarlo todo en 12 minutos para que me dé el consumo de oxígeno que yo considero que no es real el dato, y de hecho lo único que sabemos es que Juancito fue el mejor. Pero Juancito fue el mejor y tiene la misma madurez, tiene la misma masa muscular que Carlitos, que salió segundo, se esforzó de la misma manera el que salió tercero, durmieron todos de la misma manera, desayunaron igual. Entonces son pruebas que a mí no me arrojan nada. El espirómetro en el laboratorio sobre la cinta me arroja realmente lo que consumo oxígeno, y todas las demás variables no influyen, o influyen mucho menos, ¿no es cierto? En cambio, en este caso, yo no confío mucho en esas pruebas y corro el riesgo de, quizás volviendo de unas vacaciones, con unos kilitos de más, tirarme una prueba de 1000 metros o un test de Cooper o alguna de tantas que hay en la bibliografía, podría arriesgar a lesionar a un muchacho, ¿no es cierto? Y una de mis prioridades como docente es la salud. Primero que nada, yo soy un agente de salud, antes, somos todos, ¿no? Agentes de salud como entrenadores antes que otra cosa. Entonces, bueno, yo la evito la resistencia y después la voy evaluando en el día a día. Por ejemplo, cerciorándome de la frecuencia cardíaca de inicio para conocer al sujeto y luego de finalización en algunos trabajos. Entonces, saber hasta dónde llega con sus pulsaciones, hasta dónde tolera, qué capacidad tiene de recuperación para poder reproducir los trabajos y no lesionarlo, ¿no es cierto? Entonces, hay otros métodos, incluso en partidos recurrimos al GPS para tener muchos datos, ¿no? Sobre cuál es el rendimiento del sujeto. Respecto a la velocidad, toda la vida usé la fotocélula, ¿no es cierto? Que es como la que tienen en las pistas de atletismo, que arranca cuando pasa la cintura del sujeto y corta cuando pasa la cintura del sujeto. No tiene casi margen de error, es mucho mejor que medir con un cronómetro, no es muy caro, es una linda herramienta, es efectiva, es muy aplicable, y con eso yo tengo el dato de velocidad. Incluso con el dato de velocidad puedo obtener otras alternativas, como por ejemplo, yo evalúo 20 metros de deposición estática. Con eso tengo más que la velocidad lanzada, más que la velocidad final de un jugador, estoy teniendo la potencia de sus piernas, la capacidad de reacción, su explosividad. Luego a ese mismo sujeto lo evalúo en 50 metros. ¿Qué pasa si los segundos 25 metros son más lentos que los primeros 25 metros? Ya tengo un dato. El dato es todo. Ya tengo el dato de que el sujeto fue más rápido al principio, por lo tanto tiene una gran explosión, pero ¿cómo es más lento al final? No se pudo cansar en 50 metros. Por lo tanto, puede haber un vicio mecánico que lo frena. Entonces, cuanto más corre, más se detiene. ¿No es cierto? Entonces, bueno, jugamos con ese tipo de datos y con eso uno puede armar un mapa del plantel que tiene para después tener una realidad, como decíamos al inicio, y trabajar sobre bases firmes y concretas, y no hacer preparación física para todo el mundo. Vamos todos con el intermitente, vamos todos con los piques, vamos todos con la misma pausa, ¿no es cierto? Con respecto a la flexibilidad, la verdad que hay que hacer un paréntesis acá y diferenciar. Primero, bueno, yo no hago grandes evaluaciones de flexibilidad, no soy un especialista, solamente evalúo la cadena cinemática posterior, o sea, apoyando el pie a la altura de la cintura, aproximadamente, porque en realidad la altura del pie es la que determina que mi pierna y mi muslo esté paralelo al piso. De esa manera,
no tiene un chico el pie más arriba que otro, todos lo tienen a la misma altura acorde a su talla. Y de esa manera, con ambos brazos vamos hacia adelante, y yo determino ahí, tengo un cuadro en donde evalúo quién subjetivamente, y es personal, porque eso es personal, donde evalúo quién tiene que hacer, por ejemplo, un tallercito de flexibilidad. Porque como decía, la flexibilidad no la trabajamos prácticamente en el fútbol. Yo casi no la he visto. He visto muy pocos talleres por internet, no por estos lados, sino por allá por el primer mundo, donde hacemos los talleres donde estimulamos la flexibilidad. ¿Por qué digo fuera del entrenamiento? Porque tenemos que diferenciar flexibilidad de elongación. Cuando contraemos un músculo, hacemos actividad física, el músculo pierde longitud, se acorta por tensión, por contractura, y pierde un poquito la longitud original que trajo cuando vino de casa. Entonces lo que hacemos cuando terminamos la sesión, o durante, lo elongamos y mantenemos su longitud. Eso es inofensivo y lo hacemos toda la vida, y es importante que lo hagamos. Yo lo hago antes y después de todos los entrenamientos, y me tomo mi tiempo para elongar cada grupo muscular. Es un gusto particular, hay gente que mucho no le gusta, hay gente que hasta cree que puede llegar a desgarrar fibras musculares, pero bueno, yo siempre hago énfasis en que sea prolongado y suave, sin violencia y sin rebotes. Mucho más cuando está fatigado, después de una práctica láctica muy fatigante, yo no puedo hacer mucha elongación. Ahora, con respecto a la flexibilidad, decimos que lo que hacemos es, en el jugador que tiene poca longitud y poca amplitud de movimientos, buscamos métodos y ejercicios específicos para ganar longitud en ese músculo. No es volver a la longitud original de cada día, sino ir ganando amplitud, ir ganando longitud en ese grupo muscular. Pero eso ya es un entrenamiento. No es que lo hago después o antes de la práctica. Eso es un entrenamiento, esa parte. No olvidemos que las 4 capacidades condicionales son la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, y la flexibilidad es una capacidad condicional. De ella depende muchísimo la velocidad, y de ella en nuestro deporte depende muchísimo la agilidad, las destrezas y la técnica misma, ¿no es cierto? Pasamos a... Bueno, no, me quedaba el tema de la fuerza, que yo personalmente tampoco la evalúo. No me interesa sinceramente cuánto tira de pecho, cuánto tira de hombro, cuántos dorsales se cuelga, pero sí evalúo la potencia. Tengo una alfombra que también es algo que no es costoso, una alfombra Axon Jump, que es una alfombra de despegue que se enchufa a la computadora, el jugador sube en la alfombra y hay distintas modalidades de salto que me arrojan datos interesantísimos respecto a la potencia y la capacidad de desarrollar explosividad y fuerza de piernas en el sujeto. Alex, si podemos pasar a la siguiente planilla, acá está. Bueno, aquí tenemos un cuadro mío del año pasado, casualmente dice febrero del 2019, porque empezaba la temporada. Entonces, luego de una adaptación, para no agarrarlo 100% frío al jugador, hicimos una evaluación. Hay 4 modalidades de salto que yo uso. La alfombra tiene, el programa tiene infinidad de trabajos, pero yo utilizo, obviamente, como todos, lo que considero que me sirve y que me gusta. El squat jump es un salto desde posición en flexión de 90 grados, por lo cual, y con las manos en la cintura, por lo cual es solamente la expresión de potencia hacia arriba. Generalmente el salto es bajo. Luego tenemos un CMJ, que es contramovimiento jump, que es con las manos en la cintura, desde posición de pie, el jugador se agacha y salta rápidamente. Hay un componente elástico, hay un pequeño componente coordinativo. Normalmente el jugador salta un poco más. Luego tenemos una modalidad que se llama Abalakov, ¿sí? En donde el jugador hace lo mismo, pero con los brazos sueltos. Es un salto que nosotros llamaríamos normal. De esta manera, el jugador, utilizando de manera correcta la ayuda de los brazos, se eleva mucho más. Aquí encontramos otros datos, además de la potencia del jugador. Por ejemplo, el componente coordinativo entre el brazo y el tren superior y el tren inferior. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que hacen un skipping y van con bracean con la misma mano que con la misma pierna?
algo completamente absurdo casi para nosotros del deporte, porque el brazo va cruzado con la pierna, ¿no es cierto? Eso es natural para todos, pero hay chicos que, entonces acá encontramos algunos casos en los cuales le liberamos los brazos al jugador y saltó menos, porque usó mal los brazos. Entonces, tenemos ese dato y además, pum, tenemos que ir al taller a enseñarle a saltar a ese muchacho, a enseñarle a usar esos brazos, porque quizás tiene unas tremendas piernas y en el área el tipo me salta, no me puede saltar, no se eleva, porque usa mal los brazos, los enviones, el brazo es un gran envión, me tiene que ayudar 15, 20 centímetros, me tiene que levantar más de lo normal. Y por último tenemos un salto máximo, que lo llamamos máximo porque el jugador entra a la alfombra en movimiento, hace 2 apoyos y salta, ya no está estáticamente parado en la alfombra, sino que se desplaza y salta, ya es el salto más real, porque generalmente nosotros cuando vamos a buscar hacemos 1 o 2 pasos de previa para ir a buscar esa pelota ahí arriba. Entonces es el salto máximo. Obviamente que, miren, si pueden llegar a ver en esta planilla, el caso 2, obviamente aquí en la primera columna va el nombre de los jugadores. Yo lo saqué por una cuestión de respeto, ¿no? Pero aquí está el jugador número 2, que resulta que, estando estático, saltó 62 centímetros, pero cuando le di libertad para que tome carrera, saltó menos. Entonces acá tenemos que encontrar como docente dónde está la falla, que obviamente no es de potencia. Por eso todo no es físico. Por eso todavía no empezamos a trabajar. Acá estamos hablando de un error mecánico, ¿no es cierto? Imagínense un jugador de vóley, lo importante que sería esto. Y por último yo hago un porcentaje que me determina el más potente. Yo tengo aquí el que más salta, ¿no es cierto? En negro tengo el que más salta. Aquí tengo otros que saltan bastante fuerte. Pero el más potente lo tengo en rojo y es el que salta mayor porcentaje en relación a su talla. Porque si un chiquitito de 1,50 me salta 60 centímetros, o perdón, me salta 50 centímetros, y un tipo de 2 metros me salta 52 centímetros, es mucho más potente este chico porque porcentualmente a su talla le da otros números. Acá tengo un muchacho que salta el 33,8% de su talla, es una barbaridad. Y después, por último, cuando sumo la talla del jugador más los centímetros saltados en el salto máximo, me da el dato que necesita el técnico, que es el alcance real. Entonces ahí ya le puede servir al técnico, no es área mía, pero ese dato le puede servir al técnico para saber a quién pone el primer palo, a quién lo manda al rebote y no lo mete a saltar. Son datos importantes. Aquí arriba son 3 arqueros, por eso obviamente estamos encontrando otro alcance y otra talla porque estamos sumando la longitud de los brazos. ¿No es cierto? Pasamos a la siguiente diapositiva, Alex, muchas gracias. Bueno, acá vamos a hablar un poquito también, seguimos evaluando, seguimos buscando datos, seguimos hurgando en el dato, que es lo más importante para el preparador físico desde mi punto de vista. Acá yo lo que trato de hacer en los clubes en los últimos años, por suerte, se empezó a utilizar GPS en casi todos los equipos, y eso fue muy importante. Vale aclarar que tenemos clarísimo todos, y estamos de acuerdo, que no porque corramos más vamos a ganar, no porque corro más soy mejor, por más que me encante la preparación física, tenemos que tener muy claro eso, que hay una manera de correr y después hay un montón de otros asuntos que son del fútbol y que son igual o más importantes, ¿no es cierto? Acá tengo un primer cuadro, varían los cuadros porque varían los programas, depende de las marcas de los GPS. Acá tenemos un cuadro donde marca en rojo los malos datos y en azul los buenos datos. Tenemos un control de sesión. Esta sesión corresponde a un lunes, por lo tanto dice recuperación activa y carga compensatoria. Hay jugadores que hacen reducido porque no jugaron y hay jugadores que solo hacen una entrada en calor, una activación y un regenerativo. Generalmente trato de no dejarlo solo en un regenerativo y perder el día de entrenamiento.
¿no es cierto? Pero es muy importante, controlamos entonces el metraje total y otro tipo de cuestiones como principalmente las intensidades, ¿no es cierto? Pasamos, gracias, Alex. Bueno, aquí seguimos con el GPS. Seguimiento, otro dato importantísimo desde la preparación física del equipo. Acá estamos hablando de seguimiento del equipo, por lo tanto estamos hablando de medias. La media total en la primera columna de metraje por partido. Entonces tengo primer partido, no llegó a ver, ¿se puede agrandar un poquito, Alex? ¿Acercar un chiquitín? ¿Un chin, como dicen aquí en Dominicana? No, profe, no. Porque no leo. Bueno, leo, pero me voy a quedar ciego. Primer partido Calera, segundo partido Temuco, tercer partido Audax Italiano, San Luis de Quillota, Antofagasta. Entonces vamos teniendo un seguimiento del metraje total, de la intensidad. Hay muchas cuestiones de estas que son aceleraciones, no lo llegamos a leer y aparte está en inglés, velocidades submáximas, velocidades máximas, cantidad de sprint, máximas pulsaciones. Entonces, todo ese dato también, si bien cada partido se analiza con el desarrollo, porque a veces el partido da para correr poco y el partido da para correr mucho, pero me puede dar una tendencia, con esto se hace una curva y puede darme una línea de cómo se está comportando o hacia dónde va el equipo, si estamos en un proceso de crecimiento en la intensidad del juego día sábado tras sábado, o si estamos en un bajón, y eso es importante porque, bueno, me atañe como preparador físico y es importantísimo encontrar respuestas a cualquier situación que pueda estar sucediendo, por eso es muy importante. Aquí tenemos en el primer cuadro partido completo, por si alguien no llega a leer o está en el celu que es muy chiquito, y luego tenemos primeros tiempos y segundos tiempos. Obtenemos otro dato importantísimo. ¿Qué tal si venimos mejorando los primeros tiempos, ganando intensidad, quizás ganando metros o no, pero ganando intensidad partido tras partido? Por ejemplo, en la primera etapa, porque empezamos duros y después empezamos a desarrollar intensidad y nos fuimos soltando partido tras partido, pero aquí que en el segundo tiempo encontramos todo lo contrario. Entonces tenemos que reformular, reunir, replanificar, ver qué está pasando. Por eso es importantísimo. Acá esto no, yo no lo uso para saber quién corre más, quién corre menos, a quién lo pongo a hacer intermitente el martes y a quién lo dejo que tome Coca-Cola. Pasamos a la siguiente diapositiva, Alex. Muchas gracias. Aquí tengo con otro modelo de GPS, pero este ya lo paso a un cuadro propio. No uso el formato de la marca. Y tengo seguimiento de cada jugador. Entonces aquí tengo tercera fecha, bla, 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 casualmente Independiente Junior, sábado, papá. Acá tengo los 11 titulares en el primer tiempo, segundo cuadro, segundo tiempo, los amarillos aclara que son jugadores que no jugaron 90 minutos, porque si no tenemos en cuenta eso, vamos a pensar que corrió menos. Entonces después se hace el cálculo para saber la relación si hubiese jugado 90 minutos o la relación de metros por minuto. Y por último, el tercer cuadro es el partido completo del jugador. ¿Por qué lo divido así? Porque también puede haber una tendencia en un jugador que los segundos tiempos se me cae. ¿No es cierto? Aquí en rojo tengo los datos malos, aquí abajo está, y los azules son los datos buenos. Los datos que a mí más me interesan de GPS, lo comento porque quizás algún colega todavía no lo usó y cuando lo use se va a encontrar con infinidad de datos y tenga que decidir qué usar, ¿no es cierto? A mí personalmente me gusta, no lo puedo agrandar, pero bueno, el primer dato es la distancia total que recorre durante el partido, obviamente cortado apenas finaliza el partido y iniciado apenas inicia, por eso tiene que ser riguroso, la entrada en calor no figura. La entrada en calor se hace aparte, pero yo ya como que la tengo en la cabeza y me sale siempre igual. Luego tengo los metros recorridos al trote. Acá dice 15 a 20 metros, 15 a 20 kilómetros por hora. Luego tengo los
metros recorridos a 50%, podríamos llamar, a una buena intensidad entre 20 y 25%, entre 20 y 25 kilómetros por hora. Luego los metros recorridos entre 25 y 30%, que ya es una velocidad submáxima. Y por último, la máxima velocidad, todos los metros recorridos arriba de 30 kilómetros. Por último, tengo la cantidad de sprint realizados entre 20 y 30, entre arriba de 20 kilómetros por hora, y la cantidad de sprint realizado arriba de 25 kilómetros por hora. Son los datos que a mí más me interesan porque yo evalúo y observo la intensidad. Y por último, tengo un dato acá que es la máxima velocidad desarrollada por el jugador en el partido. Estos datos son muy importantes porque si yo tengo un jugador que corre 33 kilómetros por hora y decimos, pero en el partido no lo hace nunca. Bueno, pero él desarrolla 33 kilómetros por hora después de los 60 metros. Y en el partido rara vez hace un sprint máximo de 60 metros. Por lo tanto, si el sujeto hizo sprint de 20 metros todo el partido, pudo ser muy intenso, fue ser un gran aporte y no me marcó altas velocidades. Por eso son datos muy importantes. Ahora el jugador que me desarrolla 28 kilómetros por hora en 20 metros y en todo el partido me muestra que su máxima velocidad fue 25 metros, tenemos que ver qué pasó ahí, si hablar con el jugador, si observar, qué pasa, por qué no desarrolla intensidad. Y por último hay un cuadrito en esta misma diapositiva, que es lo que yo hago, el seguimiento del jugador. Aquí tengo un jugador que le saqué la cabecita para que no se vea, y le saqué el nombre, un volante central, en donde tengo las mismas variables para evaluar en el jugador, y lo que hago es anotar sus datos partido tras partido durante todo el campeonato. Entonces aquí vamos a tener una línea en donde el jugador me va mostrando si sostiene su volumen de kilómetros, si sostiene su intensidad, si la mejora, si decae, y eso si mejora con el entrenamiento durante mi gestión como preparador físico, su cantidad de sprint por partido. Esa es mi ambición y mi satisfacción sería, y por lo tanto esto sí lo hablo con el jugador mano a mano, y necesito que él se mejore acá. También al jugador, si es profesional, lo motiva mucho. Por eso es una herramienta muy interesante. Pasamos entonces, Alex. Bueno, recién entonces estoy hablando de confección del plan de acción, planificación de una pretemporada. Estábamos hablando entonces de consumo de oxígeno, capacidad estructural, biomecánica, ¿no es cierto? Evaluaciones de fuerza, de velocidad, de resistencia. Y entonces, ¿qué trabajo yo durante la pretemporada? ¿Qué trabajo yo? Adaptación a la resistencia. Digo que el desarrollo del consumo de oxígeno en 20 días o 30 días, con un par de amistosos donde figura una descarga previa, una recuperación posterior, no tiene lugar. No voy a mejorar de ninguna manera el consumo de oxígeno. Por lo tanto, lo llamo adaptación. A su vez, estimulación y desarrollo de la fuerza. Lo mismo digo, el armado estructural. Si no lo trabajo todos los días en el gimnasio, con una intensidad superior a la que maneja un futbolista, no voy a desarrollar masa muscular, tampoco voy a quemar grasa si no me pongo a correr de manera específica para quemar grasa. Por lo tanto, voy a estimular, ¿sí?, e intentar desarrollar un poco la fuerza. Adaptación al ahogo. Seguimos también con otro área de la resistencia, que ya no es la aeróbica de base, sino que es anaeróbica y que tiene que ver con el ahogo extremo, con el rendimiento del jugador bajo condiciones de fatiga, ¿no es cierto? Esto hay que ser muy cuidadoso porque con esto de trabajar intenso corremos el riesgo a veces de pasarnos en niveles de ácido láctico, niveles que no corresponden al fútbol, sencillamente pasa por ahí, ¿no es cierto? Entonces son inespecíficos. Yo no puedo hacer un trabajo que no se acorde a mi deporte. Entonces, si yo trabajo en forma muy láctica, por decir, no sé, a la vieja antigua, de hacer pasadas de 1000 metros, y no tiene relación, corre riesgo, duelen las piernas, al otro día está acortado, duro, cargado, se me desgarra en un resbalón o en un remate. Entonces yo hago adaptaciones al ahogo extremo. Luego voy a mostrar algunos así poquitos ejercicios
como para que más o menos me puedan interpretar. La mayoría seguro los conocemos, pero quizás ahí no me están interpretando. Pero ahora estoy poniendo más o menos las pautas de los objetivos que yo manejo. La velocidad tendrá muy poco lugar también, entonces estimularé más la explosividad y la potencia, la capacidad de reacción, ¿no es cierto? Y algunas nociones técnicas, como decíamos, hablo de la biomecánica, ¿no? Algunas nociones con algunos skips, mejorar la postura de la pierna, la postura del aterrizaje del pie, la postura de no estar con la cola abajo, de la cadera adelante, del cuerpo cayendo hacia adelante, nociones básicas de un corredor. Y por último, otra cosa que hago que le mencioné son los talleres, ¿no es cierto? Los talleres, como dice acá, se sostendrán toda la temporada, no son solo para la pretemporada, pero ya en la temporada serán para los casos que requieran, ¿no es cierto? Como el taller de coordinación y biomecánica de carrera, el taller de técnica en levantamiento olímpico. A mí me gusta mucho estimular la potencia y sostenerla por intermedio de los gestos de levantamiento olímpico, el arranque y la cargada de potencia, principalmente. Y por último, los talleres preventivos, ¿sí? Que son ejercicios de fortalecimiento que todos conocemos, que hace muchos años se los denominó así, que consisten en fortalecer la zona media, fortalecer tobillos, fijar articulaciones, prevenir lesiones sobre todo en lo que es caídas, todas estas planchas que hacemos hoy, que son para fijar lo que es omóplato, hombro, clavícula, muñeca, codo, antebrazo, para las caídas, por eso los llamamos preventivos. Los trato de hacer fuera del campo, en grupos reducidos, y no robarle tanto tiempo al director técnico, porque sabemos que bueno, el tiempo en el fútbol es tirano y en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta, el fútbol ha evolucionado mucho y cada minuto tiene que ser con la pelota y tratando de abarcar muchos componentes del rendimiento, ¿no es cierto? Pasamos, Alex, por favor, siguiente. Y después, bueno, respecto al desarrollo y al mantenimiento de la condición o de las capacidades de la condición durante la temporada deportiva en el área de la resistencia, a mí me gusta estimular el consumo de oxígeno y la resistencia anaeróbica y la adaptación al ahogo. Esos son los 3 puntos. Utilizo el intermitente, que todos lo conocemos, utilizo el Farlek, que es similar al intermitente por ser área consumo de oxígeno, los trabajos de duelo, que están más a cargo del técnico, pero yo lo considero trabajo netamente físico, pero tienen un alto componente técnico, un alto componente táctico, y los reducidos, en todas sus variantes. Obviamente algunos son menos físicos que otros, dependiendo de la planificación. Eso es lo que me gusta trabajar dentro de la resistencia, dentro del área de la fuerza. Me gusta hacer mantenimiento de la fuerza y estimulación de la potencia, el taller preventivo, como mencionaba recién, la fuerza en el gimnasio, la fuerza va al gimnasio generalmente a contraturno, y la potencia sí me gusta hacerla en campo, con transferencia con balón, generalmente con balón, a veces una transferencia física, dependiendo la planificación. Y en el área de la velocidad estimulo la velocidad y la coordinación y la frecuencia. Cuando hablo de frecuencia de movimiento, por lo tanto rapidez y la reacción. Hago el taller biomecánico del coordinativo y en campo trabajo la velocidad y también aprovecho la reacción y la velocidad con los hoy llamados trabajos de neurociencia aplicados al deporte. Siguiente. Gracias. Bueno, mira, acá estamos en un trabajito muy básico, no les pude traer un video de este trabajo, lamentablemente, pero creo que es mejor porque si no se nos pasa y acá está detenido y podemos explicarlo. Esto es un intermitente. Normalmente, el intermitente, ¿qué consiste? Consiste en hacer una cantidad de metros a un ritmo aeróbico máximo, ¿no es cierto? ¿Qué determina la velocidad de un intermitente? El consumo de oxígeno del jugador. Por eso es tan importante. Para determinarlo, muchos profes usan el yo-yo test, que todos ya seguramente lo conocen, ¿no es cierto? Este determina la velocidad máxima
del jugador. Yo siempre lo corro un poquito para abajo porque el consumo de oxígeno consiste en un área entre 6 y 10 milimoles de ácido láctico. Es el área más alta dentro de la capacidad aeróbica. En cuanto me paso, el lactato se dispara y se termina la actividad por ser un trabajo anaeróbico láctico. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la intensidad, con la pausa, con el metraje. Yo ese mismo trabajo lo adapto de la siguiente manera. Por ejemplo, como ven, hay un equipo rojo que ataca hacia un lado con un pelotazo, un desborde, un centro. Hay dos volantes amarillos que van a tomar marca y dos defensores amarillos que van a cerrar y a rechazar ese centro, ¿no es cierto? Dos centrales, dos volantes contra dos volantes, dos carrileros o dos laterales y dos delanteros. Obviamente que yo le pongo el metraje, por ejemplo, si yo quiero hacer un intermitente de 10 segundos por 10 segundos, le marco 25 metros, una chapita donde tiene que llegar el jugador, entonces uno va al palo corto, el otro va hacia atrás, el otro llega al punto penal, el otro va al segundo palo, el otro llega a la pasada y otro va al rebote. Y los centrales también tienen que llegar a un punto donde cumplen los 25 metros y regresan 25 metros al mismo ritmo. Entonces, incluso agregamos otro componente más que tiene que ver con la táctica, con la intensidad en el juego, ¿no es cierto? Voy y regreso. Cuando regresa a posición, cumplió los 50 metros o 45 metros, dependiendo la capacidad de los muchachos, y entonces ahí tiene sus 10 segundos de pausa y sale el otro equipo para el otro lado para que no sean engorrosos. Salimos para el otro lado los otros 12 jugadores. Tengo 12, 12, 24, dos arqueros, tengo 26 jugadores haciendo intermitente. Los bloques, obviamente, dependiendo del nivel, habíamos hablado de que primero observábamos la realidad, evaluamos, trazamos el plan de acción y yo, obviamente, sin ser dueño de la verdad, con mi plantel decido que voy a empezar con intermitentes de 3 bloques de 3 minutos como adaptación. Obviamente un intermitente se puede trabajar tranquilamente en un futbolista profesional en 5 bloques de 5 minutos, tranquilamente. Es una buena medida. Conocido casos de 6 bloques de 6 minutos, a mí me dan un poco de miedo. Demasiado a veces, ¿no es cierto? Y tampoco, si la intensidad no es buena y baja la calidad, ya no cumple la función, no cumple el objetivo y entonces no tiene sentido. A veces más no es mejor, ya lo sabemos. Ese entonces es un intermitente, el cual si yo quiero hacer para meterle obviamente el principio dentro de la preparación física, cumplir con el principio de la variabilidad, además de la progresión de ir a 3x4 y luego 4x4 y luego 4x4,5, ir creciendo en intensidad en mi intermitente, también le aplico el principio de la variabilidad de decir, bueno, hacemos 12x12. 12x12 ya alargo los metros para que haga 12x12. Luego puedo hacer 15x15 también. 20x20 es un método que se usaba en una época, me acuerdo el Boca de Bianchi lo usaba. Yo no lo uso porque considero que 20 metros son casi 100 metros, 20 segundos. Perdón, decía que 20, estábamos hablando de intermitente de 10 segundos, de 12 segundos, 15x15, y el de 20x20 que lo usaban varios profes, el de Bianchi lo usaba en la época gloriosa, ¿no es cierto? Pero sin embargo, son 100 metros 20 segundos a la velocidad intermitente. Y 100 metros yo no lo considero específico para el fútbol porque nunca vamos a desarrollar 20 metros y menos con esa frecuencia. Perdón, 100, otra vez. 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Entonces, yo hasta 12 segundos hago el intermitente. 10 segundos por 10 segundos, otro día 12 segundos por 12 segundos. Ese es uno de mis caballitos de batalla desde la preparación física, atacando el área de consumo de oxígeno, la resistencia aeróbica y por ende la base aeróbica. Obviamente no es lo que más me interesa, simplemente es lo que más me gusta junto con el Farlek dentro de esta capacidad. Alex, por favor. Y el siguiente le muestro un ejemplo similar del Farlek.
En el Farlek no hay pausa y no hay descanso. Por lo tanto, trabajan los dos equipos que pusimos recién, trabajan en simultáneo. Observamos. 2, 4, 6. Los 8 rojos. Los volantes están inclinados un poquito hacia la derecha y después están distribuidos de la misma manera. ¿No es cierto? Y los amarillos volantes que van hacia el otro lado, inclinados un poquito hacia el otro lado, para trabajar la otra mitad de la cancha. Entonces, ¿en qué consiste el Farlek? En hacer la distancia un poco más larga, a buen ritmo, obviamente un ritmo de intermitente, un ritmo de consumo de oxígeno, un 75%, llámelo, algunos lo llaman 3/4 de velocidad, en el cual cada uno llega a su tapita donde cumple los metros y el regreso lo hace al trote suave. No hay pausa ni camina, la recuperación es al trote suave. Entonces el sujeto hace 10 segundos y regresa en 20 segundos a su chapita inicial. Simultáneamente está trabajando el otro equipo del otro lado, por eso los verdes son los profesores, que estamos ahí controlando el tiempo y las intensidades y el metraje. Eso es el Farlek. El bloque termina los 4 minutos y recién entonces tiene su pausa, que generalmente varía, depende del profesor, depende de la intensidad, depende el volumen de cada bloque, ¿no es cierto? Si estamos en una etapa de 3 bloques de 3 minutos, con 1 minuto y medio me alcanza, pero si estoy en una etapa de 5 bloques de 5 minutos, quizás necesitaré 2 minutos y medio para recuperarme, para repetir calidad. Este es un Farlek. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos tocando 2 pelotas, metiendo un pelotazo, desbordando, tirando un centro, yendo a buscar. Aparece un gol, aparece un rechazo, aparecen acciones técnicas, aparecen componentes tácticos y el jugador me hace el mismo trabajo físico que yo quiero y aparte le estoy sumando otros componentes para él y para mi entrenador. Siguiente. Bueno, aquí pasamos a la siguiente área de la resistencia, ¿no es cierto? Como les decía antes, eso era lo aeróbico. Acá tengo un trabajito anaeróbico que yo lo llamo máximo ahogo o ahogo máximo, en el cual consiste en buscar que el jugador trabaje a altísimas pulsaciones porque sucede en campo, sucede que en determinados momentos del juego el pulso es muy alto y ese pulso lo que me hace es perder coordinación, perder capacidad de pensar, de tomar decisiones por la fatiga, ¿no es cierto? Me equivoco. Entonces, ese entrenamiento para mí es fantástico y es fundamental. Que el jugador trabaje en altísimas posiciones sin excedernos en lo que mencionaba anteriormente, el ácido láctico, que es, para el que no maneja ese término, es el famoso estar cargado, apretado, cuando duele el músculo. Tratamos de que este trabajo termine antes, porque realmente en el fútbol no andamos corriendo con mucho dolor muscular de ácido láctico. ¿No es cierto? Quizás al finalizando un partido, el jugador siente ya la fatiga de la sumatoria, pero no hay acciones que me aprietan como hacer una pasada de 800 metros. Entonces tenemos que tener cuidado, por eso aquí tenemos un 1 versus 1, ¿no es cierto? Que a mí me gusta mucho, en espacio reducido, en el cual tiene que haber asistente tirando pelota, 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 porque no puede haber pausa y no puede haber baja intensidad, porque le estoy pidiendo 1 minuto nada más. Ahora, recuerdan el consumo de oxígeno. Tengo un jugador con 65 mililitros de consumo de oxígeno, que podría ser Cristiano Ronaldo, que dicen que tiene más. No me consta, pero puede ser. Es casi el consumo de oxígeno de un remero o de un esquiador o de un ciclista, que son los que mejor consumo de oxígeno tienen en toda la disciplina del mundo. Y de pronto nos encontramos con jugadores, normalmente en una media de 50, 55 mililitros, pero de pronto puedo tener algunos jugadores en 45 mililitros de consumo de oxígeno, un jugador caminador, con poca historia, con poca formativa, y tengo que ser muy cuidadoso ahí porque lo rompí, ¿no es cierto? Y porque no fui específico. Entonces esos datos me sirven para decir, Carlito, Juancito, hacen 45 segundos. Siguiente trabajo, también de 1 minuto, que me gusta mucho, es el 2 versus 2, también en espacio reducido con 2 arcos. La pelota sale constantemente de los arqueros y no hay pausa. Se matan 2 versus 2, obviamente si me excedo,
cometo el error de trabajar algo que no es específico del fútbol, que no tiene nada que ver. Yo acá lo que busco es ahogo máximo y que el jugador en el ahogo máximo todavía pueda, obviamente que al principio, si no está acostumbrado, las pierde todas las pelotas a los 40 segundos cuando se ahogó, o a los 30 o a los 50. Pero el objetivo, ¿cuál es? Que no pierda las pelotas, que no pierda la capacidad técnica y que no pierda la capacidad de pensar en la situación de juego. ¿No es cierto? A un máximo ahogo estamos hablando de quizás, dependiendo la capacidad del jugador, porque hay jugadores que no llegan a más de 170 pulsaciones. No me pasé, Alex. Y sin embargo hay jugadores que pueden jugar pueden trabajar a 190, 200 pulsaciones y recuperarse rápido y no estar en situación en una situación extrema que se muere. Entonces, dependiendo del jugador, buscamos que trabaje en altas pulsaciones y que vaya mejorando esto que estoy diciendo. No que cada vez corra más, sino que a esa intensidad mejore sus capacidades, pueda seguir a la cuarta pasada, el segundo 55, la pueda poner en un palo. Bueno, de eso se trata la preparación física moderna, ¿no? No de que corra más rápido alrededor de la cancha, eso está clarísimo. Por eso estos trabajos. Ahora alargamos la pausa, estamos hablando de que es más del doble del estímulo, porque un jugador no acostumbrado hasta puede llegar a tener náuseas en un trabajo de estos, si lo hace con intensidad. Si no lo hace con intensidad, lo tenemos que ir llevando porque no nos está sirviendo el trabajo. Ahora sí, Alex, por favor, no sé si los corriste los videos de manera normal. Volvé un cachito, Sí. por favor. Sí, Los profe, corriste, sí. yo veía que se veía así como unos movimientos muy pausados. No corrió normalmente. A ver. Para que más o menos vea la continuidad que tiene el trabajo. Obviamente, algunos lo hacen más intenso, otros menos, a veces se va afuera. Hay que tratar de que tenga la máxima intensidad. Pum, la metió, ya salió. ¿Sí? Estamos mirando al de adelante. Ya lo está tratando de gambetear. Se tira, va a buscar y inmediatamente se recuperó. Acá es mano a mano. Se le fue, ya hay otra pelota y ya está marcando y ya tiene que desbordarlo y ya lo ataca y de eso se trata el trabajo. Parece que no, pero es tremendo. Vamos al de abajo. ¿Me prendés el de abajo, Alex, por favor? El de abajo similar, pero 2 versus 2. Está un poquito lejos, lo ideal sería pantalla grande, obviamente. Inmediatamente ya sale con un jugador, desborda, patea con todo, ya salió otra pelota inmediatamente, ya salió, ya están mano a mano marcándose, marca personal, roba, patea, otra vez salió por el otro lado el arquero con otro jugador, es acosado por el rival. Bueno, de eso se trata. Vamos a la siguiente diapositiva donde tengo un 3 versus 3. Acá el tiempo de recuperación es más corto porque en el 3 versus 3 se da la situación de mayor descanso en algún jugador que no está participando del juego, ¿no es cierto? El jugador que está más lejos de la posesión o que tiene menos chance de recibir, quizás se toma algún descanso, cosa que obviamente nosotros como entrenadores le pedimos que no haga, porque no podemos dejar que muera el jugador que tiene el balón, tiene que estar mostrándose constantemente, ¿no es cierto? Y haciendo el desgaste que le pide, porque el trabajo, aclaramos, es físico. Todo lo demás el técnico lo machaca e intenta mejorarlo, pero el objetivo en estos trabajos es físico, al igual que el intermitente y que el fartlek. Y por último tengo un trabajito acá que es una resistencia intervalada, pueden llamarlo algunos presión, intervalada porque es como hacer pasadas. ¿Se acuerdan las famosas pasadas? Bueno, acá es pasadas porque la pausa es activa tocando el balón y en cuanto pierdo la pelota, esos dos que pierden la pelota, están distribuidos en pares, tienen que salir corriendo rápido, tienen casi 40 metros hasta el cuadrado donde haya 4 jugadores sin marca y tienen que ir rápido a robar y quizás no roban y tardan y siguen corriendo en el cuadrado y le siguen haciendo el ole y es un trabajo muy intenso que se hace por bloques también. Estos son pasadas, hoy resistencia intervalada. También trabajo muy interesante, obviamente son generalmente trabajo de martes y trabajo de pretemporada. Vamos para
La siguiente, Alex, no me acuerdo qué sigue, sinceramente. Bueno, estamos haciendo, obviamente, profes, colegas, estoy haciendo un paneo después del marco teórico que expuse y de mi criterio para tomar las decisiones, planificar y trabajar, un poquito de los trabajos que suelo hacer, ¿no es cierto? Lo que más me gusta trabajar. Acá pasamos a otra área de la otra capacidad condicional dentro de la preparación física, que es la fuerza y la potencia, siempre con transferencia. ¿Para qué? Para que no me quede con el desarrollo de la fuerza de una sentadilla, que el músculo sepa que esa fuerza es para saltar o es para correr. Haceme correr un primero, ahí tenemos una pequeña estación en donde están haciendo sentadilla y una transferencia con coordinación y frecuencia de movimiento, salto y velocidad. Hacia un costado hay una estación en la cual sueltan las piernas haciendo un rondo, otra estación está haciendo otros trabajos de fuerza y otra estación está haciendo potencia propiamente dicha. Si seguimos viendo, el tipo hace sentadilla, los compañeros le alcanzan la barra, no me gusta que se agachen y cojan la barra del piso ni la suelten, lastimándose la cintura, sobre todo cuando hay mucha carga. Transferencia, abdominales, con el abdominal lo que hago, me aseguro de soltar un poquito la zona lumbar, fortalecer zona media y que la espalda esté relajada y estirada. Ahí está transfiriendo, el resto del grupo se sigue soltando y acá en otra estación, con elástico, transfiere la pesa, está siendo cargada, arranque de potencia el jugador, ahí arriba, con buena mecánica, se enseñó en la pretemporada, dentro de las posibilidades, salta, busca arriba, transfiere al salto y luego hace una velocidad máxima, recuperación y trabajamos la potencia de esa manera. Si vamos al video de abajo, profe, ya está prendido el de abajo. Bueno, el de abajo es en otra organización porque es un día que estamos solamente trabajando la potencia. No estamos desarrollando fuerza, estamos solamente estimulando la potencia. Para mí es muy importante, y siempre lo hablo con los directores técnicos, yo creo que aquí tengo muchos oyentes que son directores técnicos, más que preparadores físicos, y yo siempre hablo el tema de que si la vamos a hacer, la tenemos que sostener todo el año y durante toda la competencia, porque si yo hago este martes y el martes que viene no porque hubo un amistoso y el otro martes no porque hubo fecha y el otro martes no porque necesitábamos ajustar algunas cositas tácticas y resulta que cuando tengo que volver a hacer potencia, el jugador que no es pesista, lógicamente, probablemente empieza a cometer errores técnicos y mecánicos, probablemente le tengo que sacar la carga, porque si le dejo la carga que venía trabajando, le puedo llegar a generar una molestia muscular al otro día por falta de costumbre y de continuidad en el estímulo. Y por otra parte, si le saco mucho carga y lo hago livianito, no estoy trabajando potencia, estoy haciendo biomecánica. Entonces di un paso atrás enorme, porque no olvidemos que en física la potencia es fuerza más velocidad. Si yo hago potencia con 5 kilos, muy rápido, pero no es potencia porque son 5 kilos. Y si yo hago con 100 kilos y lo hago despacio, tampoco es potencia porque no hay velocidad, es fuerza. Entonces, yo necesito sostener ese trabajo y que el jugador lo trabaje sistemáticamente. No puedo hacer como todo, ¿no es cierto? Como la biomecánica, como la técnica, como los conceptos tácticos, tienen que tener sistematización, es un proceso. Entonces yo siempre sugiero que se sostenga en el tiempo. Acá tenemos un trabajo de mantenimiento de potencia, en donde algunos jugadores hacen potencia y los otros están activos y calientes con ronditos, son 4 o 5 grupos, dependiendo las barras que me posibilite el club. Luego hacen la potencia, hacen la transferencia y se van a soltar con la pelota. Y así vamos haciendo el circuito de trabajo. Pasamos a la siguiente diapositiva.
estamos ahora hablando de una potencia con transferencia específica, o sea, transferido al juego. Le damos un play a la de arriba, por ejemplo, Alex, así miramos todo la de arriba, por ejemplo. Eso, vamos a mirar la misma. El jugador hace potencia, jugador de elite, arranque de potencia, suelta la barra, transfiere con un salto, hace un skipping para soltar y luego se va rápidamente a buscar el balón, a buscar una pared, a definir y recupera haciendo abdominales y después tiene 2 minutos de pausa. A veces cuando vemos esas filas parece que está todo mal y no. El jugador hizo potencia máxima, fuerza de piernas, fuerza en el tren superior y en la zona media, hizo explosividad en los saltos, hizo velocidad. Acá en este caso este jugador en otra estación iba a hacer conducción y definición. Entonces yo utilizo normalmente 4 arcos o 4 filas y calculo que tiene que haber 2 minutos de pausa para reproducir calidad y no ir cargando las piernas con el correr de las series, ¿no? De las acciones de potencia. En el circuito de abajo, Alex, en el de abajo lo que están haciendo los muchachos están puestos en parejas. El jugador, a ver si lo podemos poner del principio, Alex, por favor. Eso. Ahí tenemos 2 jugadores haciendo cargada de arranque de potencia y 2 jugadores que ya hicieron, que saltan, transfieren al salto, se preparan y cuando los tengo a los 2 alineados, yo doy una señal para que el que tiene balón salga rápido a definir y el que no tiene balón salga rápido a cerrar. Incluso en estos trabajos, si pueden observar, detrás del arco hay un sujeto que tiene ropa diferente, que es un auxiliar o un entrenador, un profe, que a veces jugamos a mostrarles un platillo, ¿ve? Ahí está, levantando el brazo, no sé si llegan a ver, aquí el profesor, y entonces muestra un platillo y ese platillo determina con un color a qué palo tiene que definir el jugador. Entonces involucramos a la potencia, como decíamos que el tiempo es tirano y tenemos que aprovecharlo al 100% en el fútbol, a la potencia le estamos metiendo saltabilidad, velocidad, definición, por lo tanto, concepto técnico y a lo último, un componente de neurociencia para que el jugador encima piense dónde tiene que definir. ¿No es cierto? Mostrámelo otra vez, cómo se enfrentan. Inmediatamente que termina de saltar y se enfrentan, los otros 2 jugadores, obviamente hacia la derecha de la pantalla hay dos filas más y otro arco con otro arquero y hay 2 enfrentamientos. Y ya están saltando las siguientes 2 parejas, ya se están alineando para hacer el enfrentamiento y ya la tercer pareja ya está haciendo su cargada. Por lo tanto, la pausa es entre 1 minuto y medio y 2 minutos para cada uno. El trabajo es muy intenso, pero súper corto. Ahí está, excelente. Transferencia al juego de potencia. También nos aseguramos, profe, ¿no es cierto?, que no se nos quejen tanto los jugadores con la pesa y con nuestros trabajos, que a veces siempre fueron los que menos les gustan, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Alex, por favor, siguiente. Bueno, aquí puse 2 videitos cortitos de biomecánica y el gesto del salto. Aquí nos vamos a detener en el salto, porque esta es mi manera de trabajar la saltabilidad y, más que la saltabilidad, la expresión de potencia en el salto. ¿No es cierto? Hacelo correr. Ese jugador que está ahí agachado llegando al cajón, está haciendo mal su salto. ¿Por qué? Porque si él cae agachado, si él cae agachado sobre el cajón, quiere decir que no elevó su cabeza, por lo tanto no saltó, solo levantó los pies. Ese jugador está saltando bien y aparte está buscando distancia. Por lo tanto, hay una expresión de potencia. Si yo salto de cerquita y levanto los pies, no estoy saltando. Buena biomecánica el muchacho que está haciendo ahí. Ese es el Bellavista para los ecuatorianos. Ese es el Bellavista, es el Muyurruna. Volvemos, profe. Dale play al primero. Entonces decíamos, biomecánica correcta. Ahí está.
no es muy buena la biomecánica de ese juvenil. Si era buena la del muchacho que está saltando de lejos, y acá viene otro muchacho que tiene una buena biomecánica, aunque le falta buscar explosión hacia arriba. Nosotros no somos pesistas, por lo tanto siempre digo que nuestra técnica de pesa es diferente. Nosotros buscamos expresión hacia arriba y altura. Cuanto más peso le pongamos a la barra, menos nos va a permitir saltar, pero la intención es saltar y no zapatear y golpear el piso. En el segundo film tenemos también un jugador de Muchurruna saltando de la rodilla, codo arriba, busca altura, llega al pecho, se mete, aterriza excelente. En este caso no le puse salto, no recuerdo por qué, hace transferencia solo en la velocidad. Buena técnica, es muy importante. A mí me gusta trabajarla muchísimo, pero la biomecánica es lo más importante. Nos podemos lastimar la espalda, las rodillas, e incluso nos podemos dar con la barra en la cara, en el mentón, en la nariz, en los dientes, y sería una tragedia. Por eso antes hay que trabajar muchísimo. Yo trabajo con un bastón. El técnico me manda a hacerlo en un taller porque obviamente no puedo estar robándole su tiempo en un campo con un bastón. Entonces yo me llevo al jugador. En formativas, fundamental. Les hago talleres y les enseño para que cuando lleguen a primera división esto ya esté aprendido. En Cuba, por ejemplo, el pesista a los 10 años está desarrollando el consumo de oxígeno corriendo, ¿sí? Y haciendo pesas con un bastón o un palo de escoba. Cuando tiene 18 años, desarrolló esqueléticamente y hormonalmente, le empiezan a poner carga y tienen un tipo que va a competir a nivel elite. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que enseñarlo de chiquito sin meter carga, obviamente. Yo siempre digo, cuando yo empecé, yo les dije, no era preparador físico, lo mío era formación deportiva, preparación física, cuando el sujeto ya está desarrollado esqueléticamente y desarrollado hormonalmente. Y esto no es ni a los 16, ni a los 17, ni a los 18. Depende de la maduración de cada sujeto. Vamos a la siguiente, Alex, por favor. Acá le mostraba lo que comentaba recién sobre los saltos. Le estoy mostrando saltos típicos que vemos en los gimnasios. Y los muchachos, las chicas, elevan la altura del cajón creyendo que los categoriza como mayores deportistas o como sujetos más fuertes. Y lo que estamos observando, miren que al primer gráfico yo le hice una línea amarilla, ¿sí? Una línea amarilla que representaría el sujeto de pie, ¿no es cierto? A ver si me siguen y estamos de acuerdo. Aldo, ¿vos me seguís? Sí, te escucho, Gerardo, sí te escucho. A ver si me interpretás, si no me corregís. La varilla esta amarilla representa al sujeto estando de pie. O sea que si nos imaginamos que deja esta posición previa al salto y se pone de pie, tiene esa talla el sujeto, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Correcto. Ahora el sujeto saltó. Miren dónde está la cabeza. Línea de puntos. La transportamos a la talla del sujeto. Entonces, Aldo, que serías cualquier profesor que me está escuchando, ¿cuánto saltó este sujeto de verdad? No mucho para mí. Exactamente, el sujeto no saltó la altura del cajón. El sujeto saltó la altura entre su talla y lo que llegó acá arriba. Por lo tanto, quizás saltó 15 centímetros. Lo que hizo fue subir los pies al cajón. Miren este caso. Es irreal la prueba, sí. Y por otra parte, cada vez que salta mi jugador acá, lo estoy obligando a hacer una sentadilla. Y yo no quiero hacer sentadilla, estoy trabajando el salto. Por lo tanto, esta foto que encontré, que es de River Plate, es correcta. Miren, le ponen una valla para que el jugador primero respete la distancia, no haga previa, se eleve, busque altura y llegue en esta posición al salto. Una pequeña flexión de amortiguación, pero realmente el sujeto se elevó. Esto es saltabilidad. Esto no es nada. Lo veo gente que le pone más altura y solo tiene la explosividad en las piernas para moverlas rápido hacia arriba, subir las rodillas al pecho, subir los talones hacia la cola
y poder embocarlo sobre el cajón. Por eso corrijo esta salvedad, porque la veo también mucho en los clubes de fútbol y no corregimos este tema de que el jugador tiene que llegar ahí arriba, no ahí abajo no salta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora, bueno, lo último que es un chiche nuevo, relativamente, ¿no es cierto? Calculo no sé cuánto, quizás 8 años, 10 años, 7 años, 6 años, dependiendo dónde lo encontró cada uno, ¿no? Yo lo aplico hace unos años, no sé, no hace tanto, me gusta mucho. El año pasado trabajé con una psicóloga en campo que me enseñó muchísimo, me enseñó a adaptar muchos más trabajos de neurociencia a los trabajos que yo utilizaba y de esa manera también, como les decía, aprovechar el tiempo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ahora me gusta hacer un rondo y en el rondo le trato de meter componentes en las entradas en calor, ¿no es cierto? Le trato de poner componentes de neurociencia. Por ejemplo, el jugador está haciendo tenencia de rondo y cuando suena el silbato o cuando grito el nombre o cuando grito un color, ese equipo que hace tenencia tiene que rápido resolver en 2 toques y meter la pelota, pero no en un arco, en el arco que tiene ese color o en el arco que yo le digo o en el sector donde yo le indico, de acuerdo a un color o a un número, lo tiene que hacer el jugador que nombré de esos 4 que están haciendo tenencia y no cualquiera. Entonces, a un rondo le meto un montón de componentes nuevos y que sirven muchísimo, lo hace pensar muchísimo. Al principio no sale, pero después es increíble el aprovechamiento. Vamos al primer trabajo de neurociencia que yo pude ponerles aquí en un video, ponerlo al principio. Aquí los jugadores están haciendo. Poneme una pausita, profe. Una pausita. Bueno, acá tenemos enfrentamientos en parejas, hay equipos, hay una cancha, un reducido con arqueros. En el piso tienen a las mismas distancias platillos de distintos colores, los arqueros también. Y en el frente, donde se enfrentan los 2 equipos, tienen conos donde le pongo pelotitas de colores que no son los mismos colores que los platillos, porque si no se confundiría. Entonces yo voy diciendo números de colores y ellos obligados tienen que tocarlos con los pies, desplazarse y tocarlos con los pies. Están pensando en los colores que tienen que tocar con los pies, hasta que cuando digo el color, un color que corresponde no a un cono, a un platillo, perdón, ni a una chapita, sino a una pelotita, los 2 jugadores reaccionan a coger esa pelotita. Pero hay una de ese color. Hay varios colores, pero hay una sola. El que la coge entra al campo. Entonces, de los 6, entran 4 del equipo blanco, 2 del equipo rojo, punto para el equipo blanco. Competimos en reacción, en atención, en toma de decisión, componente intelectual y en velocidad hacia el campo, ¿no es cierto? Y se divierte. Hacelo correr un poquito, profe, ese primero. Entonces, ahí va. Acción, el jugador se mueve, toca, cogió la pelotita, salió corriendo, entró al campo. Vamos con otra. Toca, ¡pum! No, todavía no. Ahí le tiré el número, cogieron la pelotita, festejan algunos, se enojan otros, pasa otra pareja y ahí va. ¿No es cierto? El de abajo, en el mismo juego y en el mismo día de trabajo, la siguiente acción sería, pasamos al siguiente video, profe. Ah, no, perdón, en el mismo dibujo, perdón. Volvé un poquito para atrás, Alex, por favor. Iba a pasar de video, gracias. Un poquito más. Ahora lo que hicimos ya, en el siguiente, cuando coge la pelotita, entra y ya hay un balón en el centro. Entonces, digo el número, el color, coge la pelota y van a disputar. Y ahí es un duelo. Un equipo defiende un arco, otro equipo defiende el otro, y mira cómo festeja. Entonces, ¿qué pasa? A veces juegan 4 contra 4, a veces juegan 5 contra 1, porque depende quién coja la pelotita. Entran a jugar los que tienen la pelotita de color, los que fueron más rápidos a la inteligencia, a la reacción, a la atención, y ahí se enfrentan de nuevo. ¿Sí? Hay un caso acá que yo lo puse, pero que no creo que lo podamos visualizar,
que lo puse porque el jugador, apenas entran a disputar ese balón, el jugador se encuentra con el balón solito, sin marca, y lo primero que hace un toque y se lo da al rival. Y el rival gira, pum, patea y hace el gol. Y él se agarra la cabeza. Entonces, bueno, de eso se trata este trabajo. El jugador, pensando en la pelotita, pensando en los colorcitos, pensando en los conitos, se olvidó de lo esencial. Entonces, bueno, acá trabajamos la intelectualidad y es importante que lo forjemos en primera división, pero a mí me encantaría Ahí está la jugada que usted hablaba, profe. que lo hagan toda la formativa, porque el jugador llegando a los 18 años, con 8 años de este tipo de estímulo, es otra cosa, ¿no es cierto? Es un jugador mucho más inteligente, no le estoy mandando a estudiar ni a leer libros, miren lo que les digo. Pero sí, vamos al de abajo. El de abajo también son duelos en reducido. Pero ahora no compiten uno contra uno. Entran a la cancha la misma cantidad de jugadores de cada equipo, pero hay que ver quién entra primero y quién resuelve primero, porque hay que moverse a los platillos, al grito del color que corresponde a una pelota, coge la pelota y entran rápido a buscar. ¿Sí? Hacelo correr. Los movimientos son más largos en este caso, para que no hagan trampa, se desplazan hacia un lado y al otro buscando los colores que están en cruz, y en cuanto reacciona, rápido a jugar. Eso es neurociencia aplicada al fútbol. Cambiamos de... Acá tengo otro trabajito más de neurociencia, más cortito, unos duelos. De la misma manera disputan una pelotita haciendo neurociencia con los pies, colores con los pies a los costados y atrás. Colores, colores. Cuando grito el color que corresponde a una pelotita. Ahora tienen todos, excelente. Todos tienen 3 pelotitas de 3 colores. No disputan la misma pelotita, todos tienen su pelotita. El tema es quién la agarra primero y quién llega primero a hacer la definición. Lo mismo trabajo lo hago con la pelotita, la tienen que emboscar en un canasto sin el balón de fútbol. Neurociencia, rojo, verde, amarillo, y de pronto le digo azul. Y rojo, verde, pa. Y ahí vamos anotando, tenemos 3 equipos, se divierten mucho. A veces lo uso como entrada en calor en los días de baja carga, que son los días previos al partido, y me sirven como activación neuromuscular, activación de velocidad y el trabajito de la cabeza. No sé si me quedaba un tema sobre la flexibilidad, que algo ya hablé, y sobre el regenerativo. Aldo, ¿cómo estamos con el tiempo? Sí, Gerardo, ya estamos en el tiempo. Podríamos por eso te preguntaba. ¿Cómo? Podríamos empezar a responder algunas preguntas que pueden haber algunas inquietudes referentes al trabajo. ¿Te parece? Por eso te preguntaba, para no explayarme, pasar la diapositiva. Yo tenía un trabajito acá que iba a hablar un poquito sobre el regenerativo, que dará para la próxima. Yo todavía tengo ahí una materia pendiente con el regenerativo, ya lo hablaremos. Tendrán manera de comunicarse conmigo y charlar personalmente. Para mí es un agrado hablar, transmitir, compartir y también aprender. Y esa es mi finalización. La distancia entre el querer y el poder se acorta con el entrenamiento. No sé quién lo dijo, yo no lo digo, pero me encanta. Muchas gracias. Gerardo, bueno, la verdad, espectacular. Creo que nos ha aclarado un montón de cosas. Has dejado muchas cosas en claro, de que por ahí al principio había muchas dudas, y la verdad que te agradezco muchísimo. Fue una ponencia muy enriquecedora para todos los que pudimos presenciarla. Creo que tenemos a Claudio Campos también, que está por acá visitándonos. Claudio. Buenas noches, Claudio. Hola, hola, hola. Sí, bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Aldo, ¿cómo estás? Pela, ¿cómo estás? Hola, bueno, Claudio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien. Igualmente, bueno, te estaba escuchando, Pela, ahí, y obviamente que el tema es muy amplio, muy rico, y lo detallaste. Obviamente que en una charla seguramente quedan algunos puntos para profundizar, pero me parece que en general diste un
una capacitación extraordinaria. Yo creo que el tema de los ejemplos, los videos, eso también ayuda mucho porque ahí puedes relacionar lo que estás hablando. Entonces, por ese lado, muy positivo. Preguntarte simplemente un aspecto dentro de todo esto, a tu consideración y más que nada para la información general. El tema el aspecto de la coordinación, sí, la coordinación dentro de todo este abanico de situaciones, ¿no? De la potencia del trabajo, de todo lo que hablaste, de las evaluaciones, la coordinación dentro del trabajo de una planificación semanal de un equipo de fútbol, de un futbolista. ¿Qué tan importante es el aspecto coordinativo? Bueno, te saludé, no sé si me escuchaste, un placer, Aldo, Claudio, me alegra verte. Bueno, gracias por tus palabras respecto a la charla. Bueno, yo te respondo, con respecto a la coordinación, para mí es un tema, sinceramente, no lo hablé mucho porque es un tema un poco más complejo para mí y es un tema de trabajarlo mucho. Y no soy un especialista en hablar del caso. Sí creo que, y creo que coincidís conmigo, que la coordinación es fundamental en todos los deportes, algunos más, otros menos. Obviamente hay coordinación específica. Yo cuando hablo de coordinación, por ejemplo, la menciono en la coordinación de los brazos con las piernas para saltar, en la coordinación para correr. Todo eso se trabaja de manera aislada, para mi gusto, en los casos que requieren un trabajo específico, ¿no es cierto? Un jugador que hace una mala brazada, un jugador que hace una mala zancada, un jugador que hace un mal balanceo. Y por otra parte, yo generalmente cuando hablo de la capacidad coordinativa en líneas generales, me refiero a los trabajos los famosos trabajos de escalera. Pero ahí me detengo porque yo no considero coordinación hacer un skipping en una escalera, hacer una pasada lateral o hacer una pasada frontal invocando los pies una o dos veces dentro de un escalón de la escalera, o haciendo siempre el 1-2 adentro, 1-2 afuera, 1-2 adentro, 1-2 afuera, que está totalmente automatizado en el jugador y que por lo tanto cuando está automatizado ya no es estímulo. Y al no ser estímulo no estoy desarrollando la coordinación. ¿La estoy manteniendo? Yo creo que no, porque ya lo tiene incorporado, entonces no está trabajando la coordinación. Yo considero coordinación es enviar un mensaje complejo desde el cerebro a los pies, que son los que más me interesan en este deporte, y que el jugador, que el pie le obedezca, ¿no es cierto? Entonces, estoy cansado de ver, lamentablemente, uno obviamente que tiene que tratar de siempre sumar, ser positivo, no criticar, pero uno siempre ve la famosa escalera y el chico en menores pisa la varilla, patea la escalera, uno pone dos veces el pie en el escalón, otro lo pone una vez, otro lo pone tres veces, otro lo pone al costado, el otro lo hace rápido, el otro lo hace despacio, el otro sube mucho la rodilla, el otro la sube poca, el otro hace bien los brazos. Entonces, eso no es coordinación, es simplemente calentar haciendo un skipping que quizás algún profe, muy pocos, lo corrigen, pero no sigue siendo coordinación. Yo cuando hablo de coordinación es generarle en esa escalera ejercicios complejos. Es interminable el área, interminable. Yo he trabajado el año pasado, yo te voy a pasar, Claudio, yo he trabajado desde coordinación de hacer ejercicios complejos en la escalera, yendo y volviendo, saliendo y entrando, e incluso ya cuando llegamos a un nivel alto, terminar esos ejercicios de la escalera con neurociencia. O sea, terminar y disparar hacia un color, terminar y patear hacia un arquito, que el arquito tenía un color, recibir un balón y ir rápido hacia un color. Entonces, es interminable el área. Lo hacía con un grupo de jugadores que yo tenía para trabajar aparte. Tenía 5 o 6 jugadores del presidente y se los trabajaba en forma específica. Con el plantel realmente no lo he podido hacer. Intento hacer talleres. Con Palestino yo hacía talleres de 12 jugadores, ponía 4 escaleras y hacíamos bastante trabajo, pero bueno, fueron pocas las veces que pude desarrollarlo y la verdad que es importantísimo
se mejora muchísimo, pero vuelvo, insisto, tiene que ser en formativa. Tiene que ser en formativa. Al jugador grande le cuesta muchísimo. Vos sabés que vos me has visto jugadores grandes que la cargada de potencia directamente lo mando a hacer una media sentadilla porque no lo puede aprender y no lo puedo lesionar. Gerardo. Perdón, Aldo, y para complementar nomás. Sí, entonces, conociendo esto, Pela, conociendo este pensamiento tuyo y esta convicción que vos tenés, más que nada para graficarle por ahí a los profes que están escuchando, o sea, ¿dónde apuntan? ¿A qué apuntan? ¿A qué tipo de ejercicio tiene que apuntar? Porque obviamente que esto que está banalizado, por así decirlo, que es normal, que todo el mundo piensa que eso es coordinación, hacer con una pierna para allá, otra para allá, y en realidad es un estímulo simplemente que se va generando y que después queda ahí, y es como decís, es una entrada en calor nada más. ¿Dónde deben hurgar, buscar opciones y qué deben trabajar para mejorar esto? Y obviamente que dar el salto de calidad en ese aspecto, porque por eso te lo pregunté, porque claro, se da por hecho que la coordinación es simplemente hacer alguna alternativa extra en la escalera y nada más, que eso es trabajo de coordinación. Entonces, exactamente. ¿Qué deberían hacer? O sea, ¿dónde buscar? ¿Qué opciones aprender? Y obviamente que mejorar en esa situación puntual que es la coordinación. Exactamente. Bueno, yo no me puse a decir cómo era un ejercicio porque me parecía quizás medio hasta tonto de decir cómo poner el pie sin un gráfico, sin una foto, sin un video, pero sí, te voy a contar. Buscando en YouTube encontramos casualmente lo que vos decís. Encontramos un sujeto haciendo un ejercicio extremadamente rápido en la escalera, que lo practicó 100 veces, lo filmó 20 hasta que le salió bien, lo hace él solo, hace el que le sale bien y tampoco está desarrollando la coordinación. Entonces yo le robo todos los ejercicios que veo, se los he robado todos. Y después les he inventado todas las variantes que se me cruzaron por la cabeza. Y cuando empecé a trabajar, me encontré que podía seguir creando y creando y creando. ¿En qué consiste? Por ejemplo, vamos a hacerlo gráfico. Pongo la escalera. Yo siempre pongo varillas afuera de la escalera para que el escalón de la escalera se continúe hacia afuera. Porque si no, el jugador me cumple con el pie adentro y afuera lo pone en cualquier lado. Entonces yo hago como una cuadrícula. No sé si me seguís. Entonces yo le digo al jugador, por ejemplo, primer ejercicio, adentro, afuera, afuera. Avanzo con izquierda adentro. La derecha va afuera, la izquierda va afuera. Son 3 pasos en esa línea. Ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Adentro, afuera, afuera. Obviamente no puede ir de nuevo con la izquierda, porque con la izquierda acaba de terminar. Entonces va derecha adentro, izquierda afuera, derecha afuera. Va de nuevo con izquierda adentro, derecha afuera, izquierda. Entonces el tipo hace adentro, afuera, afuera, cambia, adentro, afuera, afuera, cambia, adentro, afuera, adentro, afuera, afuera, adentro, afuera, afuera, adentro, afuera, afuera. ¿Qué sería? Con buena mecánica. ¿Qué sería? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, adentro, afuera, afuera, adentro, afuera, afuera, adentro, afuera, afuera. Listo. Cuando lo aprendió, afuera, afuera, adentro, afuera, afuera, adentro, afuera, afuera, adentro. Porque si me quedo con eso, después cuando lo aprendió, adentro, adentro, afuera, afuera. Adentro, adentro, afuera, afuera. Empezás siempre con derecha, como es par, siempre es con la misma. Entonces ahora te lo cambio. Empezás con izquierda. Adentro, adentro, afuera, afuera. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Así. Entonces, cuando cumplí con ese, por ejemplo, yo te los combino. Adentro, afuera, afuera. Afuera, afuera, adentro. Uy, profe. Adentro, afuera, afuera. O sea, derecha, izquierda, derecha, y ahora afuera, izquierda, afuera, derecha, adentro, izquierda, y empiezo de nuevo. ¿Cómo empecé? Derecha adentro, izquierda afuera, derecha afuera. Son 2 ejercicios en uno. Luego le meto 3 ejercicios. Adentro, afuera, 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 adentro, 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 afuera, afuera, vuelvo a empezar. Es interminable. Después, por ejemplo, adentro, afuera, 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 adentro, retrocedo una, atrás, adentro y sigo hacia adelante todo el mismo ejercicio. Después retrocedo pero con un pie afuera. Después retrocedo 2 afuera. Hago adentro, afuera, 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 adentro, retrocedo. Adentro, afuera y sigo para adelante de nuevo. Mira, se me ocurre eso, pero
creo que tengo 1.000.000. No lo pude filmar porque es interminable y necesito los modelos. Algún día me lo voy a hacer yo, porque lo quiero publicar, porque es mandar mensaje, y la cabeza explota. Yo lo hice con unos 5 muchachos y era sensacional verlos. Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias. Vamos a revisar algunas preguntas, por ahí algunas inquietudes que surgen en el chat. Por ejemplo, acá el señor William Matías Zambrano pregunta sobre los trabajos propioceptivos. ¿En qué etapa es recomendable realizarla y cuántos días a la semana? Alex Zambrano, un gusto. Gracias por William Matías Zambrano. Bueno, yo no los mencioné, los trabajos propioceptivos están dentro del plan de acción. Yo los trabajo, normalmente los trabajo una vez por semana, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que trabajamos sentadilla, trabajamos potencia, trabajamos alta habilidad, trabajamos coordinación, entonces de pronto es un área bastante invadida, la del tobillo, no sé, principalmente hablando, entonces no me quiero exceder porque es mi percepción, ¿no es cierto? Hay profes que quizás lo hacen 2, no conozco gente que lo haga más veces, porque bueno, yo lo que intento es no cargar, porque a veces uno por fortalecer fatiga, ¿no es cierto? A veces puede ser un gran error. Entonces yo la propiocepción la trabajo una vez normalmente. Ahora, por ejemplo, que estamos en la etapa de cuarentena, yo sin embargo sigo trabajando una vez la propiocepción porque resulta que estamos todos trabajando en cemento y tenemos skipping, coordinación, zigzag, saltos, velocidad, ida y vuelta. Tenemos tanto trabajo con impacto que entonces no quiero seguir cargando los tobillos, así que aunque tengo el tiempo, porque no estamos en campo trabajando, sigo trabajando una vez por semana la propiocepción, normalmente los miércoles. Trabajo, cuando hablamos de propiocepción, en este caso lo estoy trabajando sin BOSU, sin media esfera, porque no tengo para todo el plantel, que están todos en sus casas. Entonces intentamos hacer muchos trabajos en flexión, con la pierna opuesta arriba, hacemos trabajos con los ojos cerrados. En el campo trabajamos en el taller. En el taller del preventivo yo lo incluyo, cuando hablé de preventivos, que no di ningún detalle, incluye las planchas, incluye la zona media, incluye algunos trabajos isométricos de piernas como sentadillas contra la pared, y después obviamente propiocepción, tanto con la pierna extendida como la pierna flexionada sobre distintas superficies para trabajar el equilibrio y que realmente se esfuerce esos tendones y fortalezcamos esa articulación, ¿no es cierto? Y evitemos de esa manera los futuros esguinces. Y después también implemento mucho la propiocepción, el equilibrio con los ojos cerrados y con un compañero hostigando, traccionando, empujando y molestando con muchísima seriedad, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el jugador cierra los ojos, baja el centro de gravedad, hace equilibrio, ya está entrenado, ya sabe hacer equilibrio con los ojos cerrados, y el compañero lo empuja de un lado, en silencio gira y lo sorprende del otro, lo tracciona del otro, y trabajamos de una manera muy, muy interesante el fortalecimiento del tobillo y de la rodilla. Eso por mi parte. Perfecto, Gerardo. También tenemos otra pregunta acá del señor Jimmy Pineda, que nos pregunta, en este caso, si uno llega a un equipo que no cuenta con los recursos necesarios para hacer las pruebas de laboratorio de VO2 máximo, ¿qué método usa para sacar el VO2 de su equipo, ya que en un momento manifestaste que no hace los test en cancha? Bueno, señor Pineda, un gusto. Mire, yo como le comentaba, sinceramente no me he encontrado con numerosos lugares donde pueda hacer el consumo de oxígeno, sinceramente, muy pocas veces, 2 veces nada más. La mayoría de las veces tuve que hacer evaluaciones de campo, como usted dice. Hoy, a esta altura de mi carrera, no los estoy utilizando por las razones que dije, ¿no es cierto? De que me parecen muy invasivos, riesgosos, no quiero lesionar gente y lamentablemente no tengo el dato, estoy trabajando sin el dato del consumo de oxígeno del jugador. Entonces, o sea, siendo franco, estamos trabajando de manera, ese área de manera subjetiva, como otras áreas, ¿no es cierto? Que yo nombraba la subjetividad en la
en la biomecánica, la subjetividad en la coordinación, la subjetividad en el coeficiente intelectual y la capacidad cognitiva del jugador. Son áreas donde trabajamos, si bien existen evaluaciones en otras áreas, nosotros trabajamos con mucha subjetividad del día a día, ¿no es cierto? Entonces yo, para tener datos del jugador, como le decía, excelente sería otro método que tampoco he accedido nunca, que es el dosaje de lactato en campo, para que sea real, y entonces un dosaje de lactato me determinaría las áreas funcionales y yo sabría en qué velocidad puede trabajar cada área, cada jugador. Esos serían los dos ideales, ¿no es cierto? El segundo ideal después del consumo de oxígeno. No confío en la prueba indirecta de consumo de oxígeno. Imagínense que si yo traigo un jugador o una persona, yo mismo, desentrenado, hago un test de 1000 metros, me da 4 minutos, más o menos 4 minutos quizás representa 50 mililitros de consumo de oxígeno. No hacía nada hace mucho. Me voy a mi casa y me entreno 2 semanitas haciendo pasadas, repito la prueba, la largo a 1200, hago un intermitente y en 2 semanas mejoro significativamente mi consumo de oxígeno y no es real. Es imposible mejorarlo a mi edad y de esa manera un consumo de oxígeno y en tan poco tiempo. Por eso yo personalmente no confío en esas pruebas indirectas. Entonces, un dato que solamente me miento a mí mismo y como yo ya tengo esa creencia, prefiero confiar en lo que observo con tener el dato del reducido, el dato del intermitente, el pulso y la otra cosa que no mencioné, siempre la sensación subjetiva de fatiga. En atletismo la llaman índice de Borg, que es cuando el jugador empieza a aprender a decirte cuánto está, cómo se siente del 0 al 10, y entonces empezamos con todos estos trabajos de resistencia, cruzados con la frecuencia cardíaca, cruzado con la capacidad de recuperarse, empiezo a tener, sin tener el número exacto del consumo de oxígeno, tener por lo menos una idea clara de la capacidad de mi jugador. Últimamente yo me estoy manejando de esta manera y obviamente todos los resultados de partido y de práctica de fútbol en la semana, todos esos datos son importantísimos para tener un dato estimado del jugador. Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias. Quería consultarte algo que seguramente muchos de los profes que están en línea tienen también la misma inquietud. ¿En qué edades considerás que es proclive empezar a trabajar los mecanismos de levantamiento de pesas? Obviamente que al inicio debería ser simplemente con algún tipo de mancuerna, bastones o lo que sea, como lo mencionaste anteriormente, pero ¿cuáles son las edades y cuáles serían los pesos respectivos para utilizar al inicio, para reconocer más que nada el mecanismo, para que después no lleguen a primera o a categorías de reserva sin reconocer algún tipo de movimientos, coordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Aldo, bueno, gracias. Mirá, yo como te decía, para mí, a mi gusto, yo empezaría desde los 14 años. ¿Por qué de los 14 años? Porque a los 12 años no sería contraproducente, ¿no es cierto? No sería contraproducente, pero estando tan lejos, es tiempo que le robamos que no le sirve, que mejor ese tiempo lo dedicamos a la coordinación y a la biomecánica, a la coordinación, a la biomecánica y por sobre todas las cosas al área técnica, ¿no es cierto? A los fundamentos técnicos, ¿no es cierto? Al balón. Entonces no hay que robar tiempo donde ahí está la fase sensible del fundamento técnico. Yo a partir de los 14 haría simplemente algún estímulo, pero ya meterlo en la planificación, las pocas veces que intenté coordinar clubes en formativas, yo lo propuse con un bastón, como decís vos, después de los 16 años. ¿Por qué? Porque me quedan 2, 3 años hasta una maduración promedio, ¿no? Obviamente hay chicos que ya están maduros antes y otros se demoran más, y eso hay que tenerlo con mucho cuidado al momento de poner la carga. Pero no hay apuro para poner la carga. Como vos decís, lo más importante es mejorar la técnica del levantamiento olímpico, porque es un gesto que justamente cruza la fuerza con la velocidad. Los demás gestos de pesas no componen un gesto de potencia, y el salto no es potencia, hay una expresión de potencia, pero es más explosión. Entonces, a partir de los 16 años, a mí me gusta empezar a trabajar con un bastón, empezar a subir unos 5 kilos, porque la carga te ayuda a la biomecánica, y cuando ya el jugador se le vuela el bastón hay que empezar a ponerle 5 kilos
pero nunca superar un 30% del peso del jugador hasta que no esté desarrollado hormonalmente. Un 30% del peso es inofensivo siempre y cuando la técnica sea buena y nos aseguremos de ir siempre echando trabajitos de zona media, de ir fortaleciendo, ¿no es cierto?, la parte abdominal. Correcto, Gerardo. Interesante la respuesta. Muchísimas gracias. Claudio, no sé si queda alguna pregunta que quiera realizar para ir cerrando la conferencia de Gerardo. No, creo que más que claro, obviamente, que hablar de preparación física con Gerardo, con todo el conocimiento y el convencimiento por sobre todas las cosas, sería más que nada que una charla, sería un curso de varios meses. Entonces, creo que nos quedamos cortos. Gracias, Pela, por aclarar un montón de aspectos. Perdóname. Perdón, Claudio. Señor Pineda me preguntaba acá por escrito sobre la flexibilidad en edades menores, entonces aunque sea por lo menos no dejarle sin responder, así bien cortito, ¿no es cierto? ¿Puedo? Sí, dale, adelante. Claro. Bueno, sabemos que en las edades menores la flexibilidad nos falta, ¿no es cierto? Normalmente es importante estar atento a algún caso que puede hasta ser patológico si en una edad muy menor tiene muy poca flexibilidad, ¿no es cierto? Por eso obviamente siempre trabajamos de la mano de un cuerpo médico, siempre. Pero yo creo que más allá de ese caso patológico que puede haber sin flexibilidad, el chico normalmente tiene mucha predisposición a ser laxo, a tener articulaciones muy dóciles y a tener un músculo todavía muy flexible. Sin embargo, es importante, además de estimular para sostener con el correr de los años, porque el chico a los 12 es una cosa y quizás a las 14, por confiarnos de que es chico y tiene flexibilidad, fue perdiendo. Entonces, seguimos estimulándolo, pero con mucho cuidado. Yo he visto casos, y comento un casito que no es por criticar, pero he visto profesor de 80, 90 kilos, subido sobre la espalda de un chico sentado de 12 años para que llegue más abajo. Entonces yo digo, ¿y si le arranca el fémur de la cadera? ¿O si le arranca el isquiotibial del fémur? ¿O si le rompe la espalda? Entonces, un estímulo de elongación bueno, y entonces es bueno enseñar la técnica de elongación de cada grupo muscular, enseñarle cómo y para qué, enseñarle que no tiene que ser excesivo, ¿sí? Y lo mejor, a mí no me gusta que sea asistido, porque en cuanto mi compañero no sabe hasta dónde me lesionó, ya es tarde cuando me rompió la fibra muscular. Entonces, uno se conoce solito y se elonga solito. Esa es mi sugerencia y obviamente cuando va creciendo en edad hay que seguir sosteniéndolo. Mientras tenga buena flexibilidad, no nos detenemos, la mantenemos nomás. Pero sí es muy importante, es una capacidad más. Excelente, Gracias, Gerardo. La verdad que muchísimas gracias por esta conferencia. Creo que has despejado muchísimas dudas, nos has llenado de conocimiento. Es la idea en la cual hemos propuesto aquí en este ciclo del Instituto Tecnológico de Fútbol de la Federación Ecuatoriana. Contar con tu presencia hoy, la verdad que fue algo muy positivo y te agradezco muchísimo por tu apertura, por tu colaboración desde el primer minuto, desde que te llamé, así que agradecerte muchísimo. También agradecer a Claudio que tuvo un tiempo también para nosotros, hicimos todo siempre colaborativo cuando le pedí que pudiera estar con nosotros esta noche. Gracias a todos los participantes, los que estuvieron en la conferencia, la gente que nos ha visto por Facebook Live, así que estamos muy agradecidos. Esperamos en un futuro no muy lejano contar nuevamente con tu presencia, porque creo que quedan muchas cosas, queda mucho material todavía para poder compartir con la gente. Aparicio, algo de fondo. Sí, felicitarlo al profesor Gerardo Pensati por su intervención, muy importante, los conocimientos compartidos, muy enriquecedores. Y solo recomendar a todos los que nos han seguido por Facebook Live y a los compañeros que estuvieron hoy en la sala de conferencia, agradecerles por su presencia y recomendarles que el día de mañana estaremos con la presencia del ingeniero Fernando Boca, MBA, director de desarrollo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, docente del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la Ciudad de Guayaquil, de la materia de gestión deportiva, con el tema
perspectivas del desarrollo del fútbol FIFA 2.0. Un tema muy interesante, el cual están cordialmente invitados todos. De la misma forma, agradecerle a todos los docentes que forman parte del instituto y que se encontraron esta tarde-noche conectados en la conferencia, y a todos los invitados. Tengan todos muy buena noche, y Aldo, muchas gracias a ti, al profe Gerardo Pensanti y al profe Claudio Campos por su presencia. Muchísimas gracias. Claudio, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Claudio. Gracias a vos, Aldo. Gracias a todos los oyentes por su atención. Y Claudio, perdona porque te interrumpí. Un abrazo grande. Para mí fue un placer, Aldo, estar con ustedes. Te agradezco mucho. Un abrazo enorme. Gracias a todos. Claudio. Hasta luego, gracias. Abrazo, Aldo. Gracias. Y bueno, que sigan capacitándose, que el conocimiento no ocupa espacio. Exactamente. Gracias. Abrazo. Buenas noches con todos. Gracias.